Saludemos a la doctora Íñiguez, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Doctora, buenos días. Bienvenida a este espacio informativo. Disculpe ahí, no estamos en el país, así que bueno, nos ha tocado improvisar. Estamos muy preocupados por la situación del país. Antes de iniciar con el tema que tenemos planificado con usted, sí quisiera escuchar esa preocupación que tiene usted como asambleísta y la bancada de la Revolución Ciudadana por este paquetazo que nos acaba de dar el presidente de la República. Sí, muy buenos días, Jaime, muy buenos días. La verdad, muchas gracias por este espacio. Para mí es fundamental siempre poder compartir todos estos diálogos que nos permitan llevar nuestra voz a la ciudadanía. Ustedes saben muy bien que vivimos un cerco mediático que impide que nuestras voces sean escuchadas y por lo tanto realmente agradezco mucho que podamos conversar a través de este medio de comunicación. Un gusto poder compartir con ustedes todo lo que sucede en el acontecer legislativo. Doctora, ¿qué lectura darle a lo que ocurrió este fin de semana? El presidente de la República parece que todo lo tenía planificado. A rato como que crean elementos distractores cuando van a lanzar algo como esto, ¿no? ¿Qué lectura darle a este contexto de la eliminación del subsidio al diésel? Totalmente de acuerdo. Bueno, primero que nada sabemos que la tónica con la que ha venido manejando comunicacionalmente el gobierno nacional ha sido a través de cajas chinas, ¿no? Es decir, tenemos un problema que es de gran envergadura y luego tratamos de ocultarlo con algún tema que gana muchos seguidores y visualizaciones por el show que genera, ¿no? Entonces, y de cajón, o mejor dicho, de fondo, están pasando cosas que son mucho más graves. Ahora, con lo que estamos viviendo respecto al subsidio, hay varias lecturas que se tienen que hacer aquí, ¿no? Porque no podemos solo encajonarnos en una sola. Y yo quisiera darles una lectura un poco más apegada a la materia en la que yo me desenvuelvo, que tiene que ver con administración y gestión pública de recursos naturales. Y esto hay que tomar en cuenta que parte de las razones, según las que menciona el presidente de la República, por la que ha tomado esta decisión, es para mirar hacia una transición que sea más limpia dentro del país, lo cual uno asumiría que es positivo, ¿no? Diríamos, claro, nosotros como país deberíamos irnos moviendo hacia una matriz energética que sea mucho más limpia para el país. Sin embargo, hay que recordar todo lo que ha venido haciendo antes de esto, es decir, no para nada se ha ajustado en posicionar al país como un país que quiera mirar hacia una transición energética mucho más limpia y además sostenible. Muestra de esto es lo del ministerio, la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, en donde claramente viola todo lo que el Ecuador ha acordado a través de los diferentes convenios internacionales y sobre todo aquellos que tienen que ver con cambio climático, que está ligado a lo que él dice que pretende lograr con este subsidio. Entonces aquí lo que vemos es una gran mentira, es decir, un conjunto más, o más bien dicho, una mentira más, ese conjunto de mentiras que ha venido utilizando desde que estaba en campaña electoral. Tuvo un discurso muy populista, él dijo que nunca iba a subir el diésel, él dijo que iba a estar siempre con la población y lo primero que hace es meterle la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. En un país donde vivimos o estamos saliendo de una recesión económica, donde estamos con un déficit presupuestario, este tipo de medidas lo único que hace es agravar la situación de la gente y por consecuencia, cuando se agrava la situación de la vida de la gente, automáticamente también agravamos la conservación y manejo de los recursos naturales. ¿Cuál puede ser el impacto para la gente de la clase media hacia abajo, este aumento del precio de los del diésel? Partamos desde la canasta básica y del bolsillo de la gente. Muchas veces pensamos que como es el diésel se queda únicamente en ponerle el combustible al vehículo, pero lo que nos olvidamos es que el vehículo es el que transporta una serie de bienes y servicios incluso hacia el resto de la ciudadanía. Bienes que van a ser grabados con un nuevo valor porque tienen que cubrir el incremento que sufren ahora a través del combustible. ¿Qué significa todo esto? Que los alimentos que se transportan a través de vehículos de diésel van a subir también el precio. Que las personas que viven, por ejemplo, en el campo y tienen que sacar sus alimentos y que en su mayoría es a través de vehículos que se movilizan con diésel como combustible, también van a subir los precios.
También afecta a las empresas que hacen toda su logística, es decir, la cadena de suministros de logística, que también se movió con diésel, también va a grabar un nuevo precio, porque es la consecuencia directa del aumento del diésel, ¿no? Entonces, sectores como agricultura, pesca, construcción y en general todas las pequeñas y medianas industrias son las que se ven más afectadas, porque son justamente los sectores que utilizan la mayor cantidad de este combustible. Solo por ponerles un ejemplo, haciendo un análisis que lo valoramos a través de la bancada de Revolución Ciudadana, por cada uno de los sectores podríamos ver que el aumento, por ejemplo, en los productos de pesca, estaría entre el 11 y el 12%. El aumento entre los productos que son más de otro tipo de alimentos podría llegar hasta el 15%. En cuanto al transporte propiamente dicho, puede llegar hasta el 20%. Es decir, va a aumentar absolutamente en los diferentes sectores y en los diferentes componentes que nosotros utilizamos para nuestra vida diaria. El gobierno debió socializar esta eliminación del precio de diésel, doctora. Debió socializarlo porque, de acuerdo a lo que hemos escuchado al ministro Luque, tienen un plan y que desde hoy ya van a empezar a entregar ya la compensación económica a los dueños de transporte. Pero eso no se había anunciado antes. Esa es una muy buena pregunta, porque lo que nosotros vemos aquí son unas medidas tomadas de la noche a la mañana, de las cuales jamás hemos estado acostumbrados, porque en efecto cuando se han ido o se han considerado este tipo de medidas, ha habido una especie de diálogo, ¿no? Entonces, claro que llama la atención que sea tan abruptamente este tipo de decisiones y se entiende el malestar en la ciudadanía cuando vemos que de un momento a otro ya se ha tomado una decisión sin que ésta haya sido consultada con la población. Pero además también hay que leer entre líneas, y una de estas es que han pasado un suceso tras otro, y lo que vemos aquí es más bien un tipo de medidas que hacen que el presidente de la República más bien demuestre desesperación y una improvisación constante que ha sido la tónica a lo largo de todos sus 2 periodos de gobierno. Entonces, aquí, claro que no sorprende, para mí no sorprende, no se haya socializado, porque toda manera en la que está manejando al gobierno ecuatoriano se lo hace a través de un muy mal asesoramiento y también de mucha improvisación. Carla. Doctora Íñiguez, ¿cuál es la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana en estos momentos después de que informe pues el presidente de eliminar el subsidio al diésel? La bancada de la Revolución Ciudadana se ha caracterizado siempre por estar al lado del pueblo, por defender los bienes comunes, por defender las luchas colectivas. Por lo tanto, esto representa un malestar generalizado para toda la sociedad y nosotros no podemos hacer vista ciega de lo que está sucediendo. Nosotros hacemos este llamado de decir que aquí sobre todo debemos poner la atención en las mentiras que ha dicho el presidente, porque como dije en un inicio, el presidente dijo en su campaña electoral que esto no lo iba a topar. Entonces, para nosotros el primer posicionamiento es recordar a la ciudadanía que cuando él ofrece y dice algo, no es verdad. Todo lo que viene mencionando es una gran mentira y esto simplemente cumple esto. Y además la lectura es que sigue a cabalidad la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. La eliminación de los subsidios es aquello que también se le ha solicitado al gobierno para desembolsarle más dinero que además no sabemos dónde está, ni mucho menos dónde se invierte. Y también sabemos que este dinero que ellos van a recaudar a través de la eliminación del diésel, tampoco lo vamos a ver, porque lo primero que van a hacer es priorizar el pago de la deuda, que es un círculo vicioso. Contrae una deuda, es decir, viene con una deuda, y ¿por qué tiene esta deuda? Para cumplir con lo que le dice también el Fondo Monetario Internacional, y luego recoge dinero para volverle a pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces el pueblo jamás está en los planes del gobierno nacional, nunca va a atender a las necesidades del gobierno nacional. Una parte de esto es lo que hemos ido visualizando a través del servicio de salud,
que tiene menos presupuesto y que ahora tampoco va a tener mayor presupuesto. La proforma presupuestaria presentada además está inflada, tenemos un déficit fiscal y esto no lo va a cubrir porque va a utilizar el dinero y priorizarlo para pagar la deuda externa. Y por lo tanto, sabemos que esto es una mentira más y que nosotros no podemos apoyar este tipo de medidas. Ahora, doctora, el ministro Luque en unas declaraciones manifestaba que esta es una de 8 medidas que se van a tomar. ¿Cuáles podrían ser esas 8 medidas? ¿Cuáles creen ustedes que el pueblo está asustado? Por supuesto, y debería estar asustado y con toda la razón. Yo estoy asustada por todo lo que está sucediendo. Piensen lo que va a pasar el día de mañana. El día de mañana se reúne la Asamblea Nacional a debatir sobre el nuevo proyecto económico urgente que le va a meter directamente las manos al BIES. Va a topar los fondos de los afiliados de la Seguridad Social nuevamente para sacarlos y priorizar otro tipo de bancos. Imagínense lo que es ustedes haber ahorrado, llamémoslo así, porque son nuestras pensiones jubilares, todos estamos afiliados al IES, y todas ese dinero que era para las pensiones jubilares ahora van a jugar con ello y lo van a poner como garantía también para estos préstamos que quieren. Entonces, esta puede ser otra medida también, porque también se ajusta a la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Que otras cosas tengan bajo la manga, desconozco, no espero nada positivo, la verdad, porque hasta ahora solo han sido golpes directamente hacia el pueblo, porque no son golpes para los grandes grupos empresariales, sino golpes para la clase media, para todos y todas las ecuatorianas. Veamos, o sea, solo pensemos en el sistema de salud. La gente ahora tiene que gastar su dinero para poder comprar las medicinas más pequeñas, desde un paracetamol, una jeringa, que es lo que hemos venido analizando en las fiscalizaciones, cuando eso podría estar cubierto por el Estado y la gente tendría ese dinero para gastarlo en otro tipo de cosas. Pero no es así, porque cada una de las necesidades más básicas no está cubierta por el Estado ecuatoriano y cada persona tiene que hacerse cargo de las cosas más básicas para poder vivir. Entonces nos sorprende realmente estas medidas y la verdad no creo que lo que menciona el ministro sea positivo o vaya en bienestar de la población. Yo iniciaba, doctora Íñiguez, haciéndole un llamado a las organizaciones sociales y a los transportistas. En primera instancia, ellos anunciaban paralizar sus actividades para que el gobierno pues recule de esta medida que está tomando. Después manifiestan que se sentarán en mesas de trabajo, que van a dialogar. Yo personalmente, desde mi perspectiva, decía, aquí no hay nada que dialogar, porque aquí nos están matando de hambre, aquí nos estamos muriendo. ¿Cuál es el llamado que ustedes podrían hacerle a las organizaciones sociales, a los gremios de los transportistas? Porque influyen mucho en este momento en la posición que tomen. No pueden ser permisivos con un gobierno que le está metiendo la mano al bolsillo al país. Por supuesto que sí, yo comparto mucho esta perspectiva. Entiendo también que es necesario pasar por un proceso de diálogo. Los diálogos siempre son positivos, eso no lo podemos quitar. Pero yo creo que lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Nuevamente, estamos frente a un gobierno que miente, que se caracteriza por mentir mucho. Y probablemente ahora se harán algunos desembolsos, como han dicho, es decir, van a dar como una suerte de bonos que se van a dar a los transportistas. Pero esto es efímero, mejor dicho, esto es pasajero, ¿no? Después de esto, ¿qué va a pasar? Van a subir, es inevitable que vayan a subir los pasajes y nuevamente va a ser golpeado el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo, la verdad, tengo una posición compartida con lo que acaba de mencionar. No descarto el diálogo porque es muy importante, pero creo que el gremio de transportistas sí necesita también entender cuál es ese clamor popular, porque somos muchas las personas que nos vamos a ver afectadas. Yo creo que, hablando en porcentajes de la población, quizás al 90% podríamos llegarnos a ver afectados, incluso los grandes empresarios, ¿no? Quitémonos realmente esta venda de los ojos, porque incluso los grandes empresarios tienen cadenas de suministro y logística que dependen del combustible. Entonces, es verdad que un subsidio podría afectarles no solo a nosotros que consumimos los alimentos, por decirles así, sino también para quienes operan, ¿no? Para quienes lo transportan. Entonces, la verdad es que no importa por dónde se lo analice, y como decía, si nosotros tuviéramos un gobierno que tiene un plan, que piense en la gente, que realmente quiere hacer una transición hacia energías limpias, obviamente uno podría pensar en esa posibilidad
de hacer este esfuerzo y caminar con ello, pero en este caso nos enfrentamos a un gobierno que definitivamente ha mostrado que no tiene ningún tipo de empatía, ni mucho menos es doliente con lo que le sucede a la gente. Entonces, de esta forma es muy difícil ponerse al lado y decirles a los transportistas pues que sí, que está bien que lo hagan así, porque se están olvidando del clamor popular. Doctora, ¿por qué el gobierno cambia su sede, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia de la República? Y ahora, otra interrogante, ¿por qué salen los ministros a hacer este anuncio? Quien debería hacerlo es el presidente de la República. El presidente de la República se ha caracterizado en este nuevo periodo y en su anterior también por no dar la cara. No ha salido nunca él a dar los comunicados, más bien decidió tener una vocera presidencial simulando a cómo sucede en los Estados Unidos y olvidándose de cómo funciona la política, la realpolitik aquí en el Ecuador. Entonces él nunca ha dado la cara y que él se mueva su sede hacia otra ciudad es también una muestra más de que él no quiere conversar con el pueblo, no le interesa dialogar con el pueblo, porque recuerden que no solo mueve la sede, sino que militariza a esa provincia. La llena de militares, ¿para qué? Porque sabe que en provincias como Cotopaxi hay una concentración popular muy fuerte, un movimiento indígena fuerte, que es de los que también se ven muy afectados por estas medidas y que probablemente quieran salir y mostrar su descontento con estas medidas. Entonces, con lo que vemos aquí más bien es estas actitudes que tiene el presidente de la República de menospreciar a la gente, de esconderse cuando tiene que dar la cara y también de decir, a mí no me importa lo que yo haga aquí, yo simplemente voy a dar la orden, tiro la piedra, me escondo, me cerco y con eso gobierno. Esa ha sido la tónica y eso es lo que estamos viendo ahora otra vez. Doctora, ahora sí vamos con el tema al cual habíamos convocado esta entrevista, pero tuvimos que desviarnos por todo lo que ha pasado durante el fin de semana. El caso Loma Larga, Quinzacocha, en Cuenca. El gobierno, bueno, ya anunció el presidente de la República que ese proyecto se quedará allí y va trasladándole la responsabilidad a la prefectura de la SUAY y a la alcaldía de Cuenca. ¿Qué lectura darle esto? Primero hay que decir que ese comunicado que dijo el presidente y que después además lo volvió a mencionar a través de una entrevista en la ciudad de Cuenca es completamente desacertado y además también que no es verdad, ¿no? Él le traslada su responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados cuando claramente la Constitución de la República, así como el Código Orgánico del Ambiente, nos dice que los sectores estratégicos en los que se encuentran los minerales y el agua son de competencia exclusiva del Estado. Es un sector estratégico y debe ser manejado a través del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la capacidad de tener la descentralización de esa competencia. Entonces, para empezar, desde ahí está muy mal lo que dice el presidente de la República. En segundo lugar, para mí resulta un poco, digámoslo, insultante, ¿sí? Porque cuando él se refiere al comunicado que ha sacado y que lo preguntaron durante esta entrevista, él dice, si es que ustedes consideran que esto causa contaminación, etcétera, 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 o sea, como menospreciando lo que es ese etcétera, que lo que él hace es decir que no tiene idea de que ahí hay más de 300,000 habitantes que se benefician del agua que viene de este lugar, que se va a ver severamente afectado y con daños irreversibles el ecosistema en el que se encuentra y que el agua va a sufrir un déficit para el uso que es el principal dentro de estos sectores de abrevaderos, de sembríos y de consumo humano. Eso hay detrás del etcétera, etcétera que dice el presidente. Y en lugar de asumir esa responsabilidad o tan solo pensar al respecto, lo que dice es que nos va a llevar a las cortes internacionales. Es decir, que él mismo como gobierno y como el encargado de este tipo de acciones... O sea, está anunciando una sentencia, al parecer, ¿no? ¿Perdón? Está anunciando una sentencia posible. Exactamente, es un tono amenazante, pero además muy ilógico. ¿Por qué? Porque él dice, los voy a llevar a las cortes internacionales. ¿A quién? A él mismo, pues, porque él es el presidente de la República. Sí. Él es el representante del Estado ecuatoriano. Entonces él dice, los voy a ver en las cortes de Londres. ¿A quién? Pues a él mismo, entonces. Entonces es muy ilógico, carece de toda coherencia lo que él menciona y que además es una muestra
de un presidente que está acostumbrado a que no le digan que no. Y cuando le dicen que no, tiene esta suerte de rabietas que desembocan en estos muy mal comunicados que genera y que además desconoce o muestra que no conoce cuáles son sus funciones y qué es lo que tiene que hacer en defensa de su propio Estado. Doctora, ¿cuántos ríos se estarían contaminando si se explota este sector minero? Principales y que son de gran preocupación dentro de la ciudad de Cuenca son dos, es el Yanuncay y el Tarqui, pero desde la cabecera tenemos una serie de quebradas y de ríos. Entre otros principales está el río Irquis y también Ricay, es decir, estos son como los dos afluentes siguientes, y luego una serie de quebradas pequeñas que son tributarias de esta misma cuenca hidrográfica. De todas ellas, en conjunto, lo que terminan afectando es a cerca de 600,000 personas dentro de esta cuenca hidrográfica. Si se explota ese sector, ¿cuánto representa de ingresos para el Estado? Según las declaraciones del mismo viceministro de Energía que estuvo como compareciente en la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional, mencionó que había 11,000 millones de dólares. Eso fue lo que él había mencionado. Sin embargo, como también yo se lo había mencionado, ya que nos había puesto esas cifras sobre la mesa, también le puse yo las cifras de lo que representaría el después, porque en el mismo pronunciamiento de la empresa minera hablan de 12,000 millones de toneladas de lodos tóxicos que se van a quedar ahí para siempre, y que cualquier tipo de problema que haya donde van a estar almacenados va a estar a cargo del Estado ecuatoriano, y quienes tienen que sufrirlos son las comunidades locales. Entonces ese dinero no se equipara con todo el daño que se va a quedar después. Además, recuerden, a diferencia de los hidrocarburos, los minerales no tienen una regulación total del Estado. Me refiero específicamente a la recaudación de divisas. No estoy hablando de la actividad como tal, sino que el dinero no se queda completamente con el Estado ecuatoriano, sino que la mayor parte de esa se la lleva la empresa. Entonces, ese dinero todavía tiene que... ¿Qué porcentaje se quedaría ¿qué porcentaje se quedaría en el Estado? Eso fue justamente lo que le pedíamos al viceministro que nos explique, y no nos supo dar la respuesta concreta. No sabemos cuánto exactamente es lo que le quedaría primero a la comunidad y luego al país. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el pasivo ambiental con el que nosotros tenemos que vivir más adelante. Carla. Impresionante. ¿Cuál es la posición del gobierno autónomo descentralizado y la prefectura, doctora, en estos momentos? Los gobiernos, tanto incluso la municipalidad, así como también la prefectura, han sido muy claros. Evidentemente, ellos sí conocen cuáles son las funciones del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados, y por lo tanto, ellos han mostrado primero transparencia. Han dicho, y de hecho ya lo han hecho, los estudios, porque recuerden que en el comunicado les exhortaba el presidente para que ellos generen estudios sobre esta zona. La municipalidad ya lo hizo a través del informe de etapa, que lastimosamente el presidente parece que no lo ha leído, y en el caso de la prefectura, ya de acuerdo a lo que comunicó el prefecto, fue que ya había iniciado también por su parte sus propios estudios en la zona, y que además ahora los iba a seguir reforzando, y también los iban a trabajar, y me imagino dentro de una mesa técnica que les permita juntar toda esta evidencia y la información necesaria para plantearla a quien realmente se la pida. Entonces, hay una completa apertura, además una posición de apoyo con toda la población, y eso es algo que hay que rescatar, hay que realmente decirlo del pueblo cuencano, es que se han unido, han depuesto completamente todo tipo de diferencias entre ellos, diferencias ideológicas de todo tipo que puedan tenerlas, y se han unido en un solo frente, autoridades, ciudadanía, organismos no gubernamentales, es decir, están todos juntos por una causa común, una lucha colectiva, que son aquellas que han caracterizado siempre dentro del Ecuador cuando se trata de la defensa de los bienes comunes. Doctora, vimos su brillante exposición en la Comisión de Biodiversidad, que está encabezada pues por una asambleísta de ADN, Camila León, si no estoy mal el nombre, si estoy mal por favor me corrige, que es de ADN,
y qué es de la SUAY. Vimos el desconocimiento total sobre el tema y el desapego a su propia comunidad incluso. Pero después de esa exposición, ¿qué se resolvió dentro de la Comisión de Biodiversidad? Muchas gracias. Sí, a ver, yo creo que esto era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque al poner a presidir una comisión que es tan delicada, y digo tan delicada porque recuerden que uno de los sectores estratégicos más importantes que tiene nuestro país son los recursos naturales, es la biodiversidad. Pensemos que la biodiversidad y la protección de la naturaleza no está alejada de nosotros. Muchas personas piensan que cuando se habla de protección de la naturaleza estamos hablando de pajaritos, de perritos, o sea, y de parques, ¿no? No, la conservación y la protección de la naturaleza es proteger lo que nos da vida absolutamente a todos. Nuestra vida está hecha sobre recursos naturales, petróleo, energía, agua, la ropa que tenemos, todo lo que nosotros usamos tiene una base de recursos naturales. Y por lo tanto, cuando hablamos de recursos naturales, estamos hablando de un sector estratégico que requiere sobre todo conocimiento especializado. El momento en que el presidente de la Asamblea Nacional, por disputas que tienen internas, por disputas partidarias, porque realmente no hay detrás un debate, sino netamente disputas partidarias, decidió, siendo presidente de la Asamblea, que iba a poner a sus coidearios como presidentes de la gran mayoría de las comisiones de la Asamblea Nacional. Es una lástima, pero en la bancada de ADN lastimosamente no tenemos mucha gente que tenga conocimientos especializados, ni mucho menos sobre recursos naturales y biodiversidad. Entonces, como resultado, pues tenemos esta comisión presidida por la asambleísta Camila León, que tengo entendido yo no tiene ningún tipo de estudio, es decir, me imagino que tiene un título de bachiller, creo yo, no estoy muy enterada de cómo es, pero lo que sí sé es que dista mucho el conocimiento especializado que requiere una comisión tan delicada como lo es biodiversidad y recursos naturales. Por lo tanto, yo creo que esto iba a suceder tarde o temprano, porque no existe en un gobierno que además tiene una agenda claramente supremamente extractivista, requerían sobre todo una persona con mayor tipo de conocimientos que le pretenda por lo menos defender, que yo sé que esto es indefendible, pero por lo menos que pueda tener un posicionamiento. Y parte de ello, pues, no al verlo hecho, es el resultado de lo que nosotros hemos visto. Sabemos que se están recogiendo firmas, incluso se quiere hacer una revocatoria a esos asambleístas, bueno, no solamente a ella, hay algunos otros más, pero ¿se podría considerar como traidores, o usted considera que es pertinente una revocatoria para estos asambleístas que le están dando la espalda a su ciudad, a su patria, al lugar de donde ellos vienen? Yo no podría opinar sobre lo que quiere hacer o no la población, esa es una decisión de la ciudadanía. No sé si se podría hacer, aunque estamos hablando de una autoridad elegida por votación popular. Supondría yo que estaría dentro del caso. Hay que esperar un año. Ya, entonces tendrían que esperarlo, pero lo que sí muestra claramente es que hay un descontento, ¿no? Y tiene sentido. Yo sí comparto lo que dice la ciudadanía, porque tiene mucho sentido el hecho de que haya un bien común que es defendido por absolutamente toda la población de la SUAY y que su representante en la asamblea no quiera unirse a ello. Claro que resulta un poco, no sé, indignante, ¿no? Entonces, yo entiendo eso que le sucede a la ciudadanía y entiendo muy bien que ellos quisieran, a como dé lugar, el tener otro tipo de representantes, porque ellos como mínimo esperarían que la persona que eligieron en las urnas sea la que defiende también lo que todos están defendiendo. Y además, parte de ello, lo que usted mencionaba de esta sesión que hubo en la Comisión de Biodiversidad, es que también ella no está mostrando que entiende la magnitud del problema. Cuando yo le había explicado a ella que el agua no viene del grifo, no lo había dicho en un sentido de denigrarla, ¿no? Ese no era para nada la intención, sino para que se entienda que para defender algo hay que comprender la totalidad de todo. Y si no comprendemos de dónde viene el agua, difícilmente podemos defender el sitio de donde viene. Entonces, empieza a tener sentido que para ella sí es posible esta minería si yo considero que el agua viene primero del grifo. Entonces, era más en ese sentido, ¿no?
ver esa integralidad con la que tenemos que analizar la conservación de un recurso natural y sobre todo conservación de un recurso común como el agua. Y por lo tanto, yo creo que aquí la población lo que justamente ve es eso, ¿no? Que no tienen a una persona con la capacidad que les permita defender lo que ellos quieren, sino más bien una persona que sigue un libreto que le ha sido impuesto y que al mismo tiempo a mí me da mucha pena porque todos somos pasajeros, la asamblea dura 4 años en el mejor de los casos y después ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces ella también tiene que saber tomar posturas, tener decisiones claras, propias, que no les sean impuestas y que más bien responda a la ciudadanía que es la que está esperando de ella una mejor representación. Doctora, tengo una última inquietud. Hay una denuncia que hizo el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, por este caso, donde denuncia al presidente de la República, a su esposa y a la empresa por un supuesto tráfico de influencias y cohecho. ¿Qué han hecho ustedes en cuanto a este tema en fiscalización? Esto ya lo veníamos anunciando desde hace muchos meses atrás. Las relaciones que existen de la familia del presidente con el sector minero ya vienen desde el gobierno anterior, desde su gobierno pasado, no desde ahora. Lo que pasa es que lastimosamente este cerco mediático que nosotros vivimos hace que la ciudadanía olvide hitos fundamentales, como por ejemplo haberlo tenido al presidente de la República como el único mandatario sentado en las mesas de negociaciones con los grupos mineros en el Foro Global Minero de Canadá. Ya desde ahí era una alerta y una alarma, porque él se fue a negociar justamente con el sector minero y les dijo que les iba a asegurar las inversiones. Entonces, ya desde ahí había las primeras muestras y las investigaciones periodísticas que se han venido dando de diferentes medios independientes colocan al grupo Novis como uno de los grandes inversionistas, por ejemplo, de Silvercorp Metals, que es una empresa minera que tiene asociación obviamente con otras internacionales y que trabaja en proyectos como Curi Mining, que es el que está en Loma Larga, así como el Domo, que está en Imbabura, y otros proyectos más. Entonces, lo que dice este señor evidentemente tiene mucha certeza, porque sabemos, y solo es, como dije, el cerco mediático el que permite que se olvide en la ciudadanía de que hay intereses muy claros entre el Ejecutivo y la explotación minera. La fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas no es casualidad, es un proceso sistemático para allanar toda posibilidad que les permita a ellos asegurar sus inversiones en el sector minero. Pero el gobierno dice que cumple con una orden de la Corte Constitucional. ¿Esto es así? La verdad, yo he escuchado atentamente esto que usted acaba de mencionar y no logro entender cuál es esa orden constitucional, porque lo que sí sabemos es que en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando estuvo de ministro Santos Alevite, él hizo un acuerdo de protección e inversión para ese proyecto. Eso sí sabemos que existe y por eso es que el presidente menciona que quiere llevar a las cortes internacionales, ¿no? Porque esto, como les digo, viene desde hace ya algún tiempo atrás, lo vienen trabajando y saben muy bien que tienen, a ver, lo digo en palabras sueltas, ¿no? Van a sacar dinero, sea con la explotación o sea con una indemnización que buscan para sus inversiones. Eso es lo que buscan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mira y respondiendo a su pregunta, nuestra fiscalización evidentemente va a ir hacia allá para que la Contraloría y Procuraduría hagan el trabajo y nos permitan saber cómo son estos acuerdos. Ecuador va a perder como... Jaime, déjeme hacerle una pregunta, una última pregunta. Doctora, ¿siguen Ecuador siendo partícipe de los convenios internacionales de la conservación de humedales como el convenio Ramsar? Todavía, por supuesto, Ramsar, convenio marco de cambio climático, el convenio de la biodiversidad también, que están siendo fuertemente atropellados por todo lo que ha dicho y una razón más por la que no se puede creer que esta eliminación del subsidio es por el bien y la transición fuera de los combustibles fósiles. Así que esto queda fuera del tablero, porque si fuera realmente esa la preocupación, no se estarían pisoteando los convenios internacionales. Y eso sería muestra para poder presentar ante las Cortes Internacionales, porque Ecuador forma parte de estos convenios. Por supuesto que sí, de hecho yo ya lo denuncié el pasado mes, estuve dentro del
de la segunda cumbre parlamentaria de cambio climático para Latinoamérica y el Caribe, y ahí denuncié claramente estas medidas que están tomando, como por ejemplo la fusión de ministerios, y de ahí se acordó que se iba a solicitar a todos los países miembros que pongan dentro de sus leyes un principio de la no regresión, justamente para evitar que este tipo de medidas sucedan. Lastimosamente esto camina siempre muy lento, entonces tenemos que esperar, pero las acciones ya se han iniciado y esperamos que pues en algún momento esto pueda ya ver la luz. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias por este espacio, espero vernos pronto. Una linda mañana. Gracias a la doctora Verónica Íñiguez. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, además es de la Castellana Loja.